campos. Sí, ya vimos cómo pueden surgir campos vectoriales de manera natural. Y ahorita queremos darle una estructura matemática, cómo definirlos matemáticamente. Las 12. ¿Voy a comprar las papeleras? Nada, yo apenas salgo de clase. Eh, Sí. ¿Ya las copias las tengo listas? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Que a cada punto del plano le iba a asociar un vector, ¿no? Un punto en el plano tiene dos coordenadas y le voy a asociar un vector. Voy a hacer esa asignación. Y le voy a asociar un vector que voy a llamar f mayúscula de xy. ¿Sí? Eso es. ¿Cómo se hace esa asignación? Pues diciendo, como es un vector, tiene dos coordenadas. Entonces diciendo cuál es la primera coordenada del vector y cuál es la segunda. ¿Sí? Esa primera coordenada nos la puede arrojar una función de dos variables que vamos a llamar m. ¿Sí? Este m es función, f mayúscula es un vector. Si uno quisiera hacer corrigido aquí, podría colocarle una flechita de vector. Pero esa notación ya no la usamos, no la usa el libro tampoco. Más n de x, y, j. Listo. Recordemos que estos vectores i y j, yo creo que usted ya vio manera lineal. I es el vector canónico en estas coordenadas, 0, 1. Sí, puedo presentarlo en forma de fila o de columna, como quiera. Y j es el vector de coordenadas 0 en x, 1 en y. Estos vectores definen una base para el espacio, para el plano, para el R2. ¿Sí? Es una base, además de eso, ortonormal, ¿sí? Porque estos vectores son ortogonales y cada uno de ellos tiene norma 1. Los que vieron es la lineal. Bueno, entonces así se define el campo. Bien. Y así ocurre la asignación, pero todavía no nos queda muy claro cómo uno dibuja un campo. Consideremos un ejemplo concreto. Entonces piensen que nos hablan del siguiente campo. F, vamos a escribir f de x, y. Se entiende que depende de x y y. F igual a 2xy más yj. ¿Sí? Esta forma matemática aquí, se supone que está definiendo un montón de flechas, ¿sí? En el plano. ¿Sí? De hecho, podemos usar alguna graficadora. Vamos a hacer primero, usemos una graficadora primero. Antes de aprender a dibujar el campo, grafiquemos con GeoGebra. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se hace eso. Pues, permítanme, les comparto acá. Entonces ustedes pueden buscar de esta forma, miren. Campos vectoriales GeoGebra 3D. Online, no tienen que descargar ninguna aplicación. Y aquí pueden escoger qué opción. Graficadora de campos vectoriales. Listo, y aparece, bueno, pero yo coloqué 3D y estamos graficando en 2D. El campo que acabé de escribir es en 2D. Entonces busquemos más bien en 2D. Como aquí un 2. Y aquí colocamos la graficadora. Listo, y bueno, ya aparecen algunos campos. Sí, entonces en el caso anterior yo estoy dando las dos coordenadas o sea, el campo está definido por un montón de vectores. Para cada punto del plano le asigno su correspondiente vector. Entonces tengo que colocar esto en GeoGebra, ¿no? 2x, la primera coordenada del campo, y y la segunda coordenada. Listo, entonces coloco aquí eso. Corremos este campo que está ahí graficado. Coloquemos aquí 2x. GeoGebra le llama, en lugar de llamarle m, como lo hace el libro y como lo estamos haciendo nosotros, le llama p a esa primera coordenada. ¿Sí? Y q a la segunda. Nosotros llamamos m y n, pero no importa, lo mismo.
Listo. Y listo, ahí ya grafiqué el campo. Ya nos arrojó eso. Miren que son flechas que van como saliendo del origen, ¿no? Yo puedo mirar aquí en qué rango quiero ver esa gráfica y qué densidad de flechas quiero colocar. Si quiero colocar más flechas, aumento este n. ¿Sí? Porque a cada punto le está asignando una flecha. Mírenlo así. Listo. ¿Qué fenómeno es ese? No sé. Estará escribiendo eso. Pero bueno, ya sabemos que este campo, sencillito aquí, tiene esa gráfica. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo GeoGebra hizo esa gráfica de flechas? Entonces nosotros aprendamos a graficar una flechita de esas para saber cómo es que funciona, pero no es de nuestro especial interés porque ya lo podemos hacer con la graficadora y listo. Y para eso está. Pero mire, ¿cómo es que ocurre esta asignación? Entonces tengo que dibujar el plano. Dibujo el plano y ubiquemos un puntico ahí del plano. Por ejemplo, el punto 1, 1. ¿Cierto? Este puntico. ¿Cómo este campo le asigna un vector a ese puntico? Pues sencillo. Evaluamos el campo en el punto 1, 1. ¿Sí? Y eso queda, pues como x vale 1 y y vale 1, me daría 2 por 1, 2 y más, como y vale 1, me daría un j. Ese es el vector que se le asigna, que en notación más familiar es lo mismo que decir 2 en x, 1 en y. Entonces, al punto 1, 1 se le asigna este vector 2, 1. Pero todavía no es muy claro cómo es que ocurre esa asignación. Entonces, sencillo, miren. Ubiquemos este vector. ¿Sí? Primero ubico el punto 2, 1. Que el 2 está por aquí. 2 en x, 1 en y. Primero ubico este punto. Pero yo no lo estoy viendo como punto, sino que lo quiero interpretar como un vector. Entonces, ¿qué hago? Pues trazo la flecha que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto coordenadas 2, 1. ¿Listo? Y luego, ¿qué procedo a hacer? Retiro el vector tal cual, con la misma dirección, la misma longitud. En lugar de que nazca desde el origen, lo coloco a que nazca desde el punto 1, 1. ¿Sí? Así pues, así pues ocurre esa asignación, que al punto 1, 1 le estoy asignando ese vector, con esa longitud y en esa dirección. Y así lo hago en otros casos. ¿Listo? Uno puede decidir en qué puntos graficar, en qué puntos del plano. Bien, por aquí tengo voy a mostrarles esas notas que les mencioné hace un momento que hicimos hace un año con los profes. Hace un año que estábamos en plena pandemia. Notas auxiliares que mandábamos a los estudiantes. Aquí hay más ejemplos que están en el libro. ¿Qué se habrán hecho? Ahorita me busco aquí en el grupo. Las envié a un grupo ya. Aquí está eso. La había descargado en este computador. Porque aquí nos muestran como una especie de tablita donde podemos, digamos, hacer esa asignación de a un punto, un vector. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, no es nuestro especial interés, pero miren las notas. Bueno, pues les comparto.
Entonces, miren, aquí nos dan un campo. En este caso, el campo es 3x y más 2yj. ¿Sí? Entonces, queremos saber a este punto 0,1 qué vector se le asocia. Se le asocia al vector 0,2. Al punto 1,0, ¿qué vector se le asocia? Entonces, usted ubica el punto 3,0 en el plano y lo levanta y lo coloca naciendo desde el punto 1,0. ¿Sí? Pueden analizar esta tablita. ¿Sí? Hace mucho más ejemplos de los que estoy haciendo aquí en la pizarra. Bien. Entonces, listo. Por ahorita todo bien. Ya vemos cómo se puede, cómo podemos asignarle vectores a punto en el plano. ¿Listo? Entonces, ahorita, ¿qué sigue? ¿Qué más podemos hablar de los campos? ¿Qué otra característica importante tienen estos campos? Bueno, nos interesa aquellos campos, o son útiles trabajar con campos que sean conservativos. ¿Listo? ¿Qué significa que un campo sea conservativo? Eso quiere decir que el campo, digamos, si usted grafica el campo, las flechas no están desordenadas, ¿sí? Como que apuntan en algún sentido, tienen alguna razón de ser. ¿Sí? Son campos, son conservativos cuando son derivados de algún fenómeno físico, generalmente. ¿Sí? Por ejemplo, campos que sean así, que una flecha apunte para acá, otra para acá, otra hacia acá, y que es caótico, ¿no? Que no hay un orden ni nada. Lo más seguro es que esto no es conservativo. ¿Sí? Tiene un comportamiento muy extraño, un comportamiento caótico. ¿Sí? Y así, ¿listo? Eso no es conservativo. En cambio, un campo que es ordenadito, digamos, las flechas van así, en cierto orden, ¿sí? Como una corriente o en algún sentido, se le ve orden a eso, ¿sí? O van entrando todas a un punto. Estos campos sí son conservativos, ¿listo? Como por ejemplo, en el caso de la ley de Newton, de la atracción entre masas, ahí todas las flechas entran al origen, ¿sí? Hay un orden. Ese, por ejemplo, es un campo conservativo. El campo de las velocidades en el disco también se ve ordenado ese campo. Ese es conservativo, ¿listo? El del aire que golpea el coche, el carro, tiene cierto orden, también es conservativo. Bien. Entonces, esos campos conservativos son interesantes y especialmente cuando estudiamos integrales de línea, porque nos facilitan mucho el cálculo de las integrales de línea. Bien. Además, ¿por qué le llaman conservativa a ese tipo de campos? Porque tienen que ver con el concepto de la físico de la ley de conservación de la energía. ¿Sí? Cuando son conservativos, digamos que se pueden asociar a algún fenómeno físico. Y si está asociado a un fenómeno físico, es válida la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea de la nada, ¿sí? Sino que pasa de un estado a otro. Ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Entonces los campos conservativos tienen esa característica. Bien, entonces matemáticamente, ¿cómo se logra capturar esa idea? ¿Sí? Entonces vamos a decir que F igual a MI más NJ. ¿Sí? Ese campo es conservativo si existe una función potencial. O sea, si existe una función de dos variables, tal que el gradiente de la función es igual al campo. ¿Sí? Entonces, sí, toquemos aquí. Existe, este es el símbolo de chiste matemático. Existe f que depende de x, y, ¿sí? Tal que, toquemos tal que, dos puntos, el campo es igual a el gradiente de f. ¿Listo? ¿Qué es el gradiente de f? Es un vector, ¿no?
cuya primer coordenada es la derivada parcial de f con respecto a x. Y la segunda coordenada es la derivada parcial de f con respecto a y. Esa es la definición de un campo conservativo, ¿sí? A f se le llama función potencial, ¿sí? Del campo. Listo. Se denomina función potencial. Sí, entonces ese orden que puede tener el conjunto de flechas, sean bien ordenadas o que cumplen algún patrón, se captura con la existencia de esta función potencial. Si existe, es ordenado el campo. Entonces, función potencial. Listo. Entonces, veamos ejemplos de un campo que sea conservativo y otro que no. Y grafiquémoslo a ver si en efecto hay desorden o no, cuando no es conservativo. Entonces, nos gusta mejor trabajar con campos ordenados, o sea, conservativos. Bien. Listo. Entonces, veamos ejemplos. Ejemplos. Entonces, ejemplo 1. El campo que graficamos hace un momento, que era así, f igual a 2xy más y, ¿sí? Ustedes sí vieron la gráfica, ¿no? Más yj. Parecían que todas las flechas salen del origen. ¿Sí? Si quieren, veámoslo de nuevo. Sí, es este. 2xy más yj. Miren, esto se ve ordenado, ¿cierto? No son flechas caóticas. Parece que todas salen del origen, sí. Por lo tanto, tendría que ser conservativo. Para mostrar lo que hago, tengo que exhibir una función potencial para este campo, ¿sí? Uno a ojo puede darse cuenta que esa función potencial es f minúscula, esta función de dos variables. Si yo quiero que cuando la derive con respecto a x me dé 2x, pues esta función tiene que tener este término. Listo. Así cuando calcule la derivada parcial con respecto a x me da 2x. Y cuando derive con respecto a y me tiene que dar y. Entonces, no, aquí es quitándole el 2. Y aquí sí sería y a la 2 sobre 2. ¿Listo? Entonces miren que el gradiente de f es igual al campo. El gradiente de f, que es la derivada parcial de f con respecto a x y más la derivada parcial de f con respecto a y, j. Con respecto a x, pues mire la definición de la función, da 2x. Y con respecto a y da y. O sea que el gradiente de f sí es igual al campo. Igual al campo. Entonces el campo es conservativo. Entonces por eso es como ordenadito, es como bonito el campo cuando lo graficamos. Ahora escojamos un campo que no sea conservativo, aunque todavía no tenemos herramientas suficientes para probar que en efecto es no conservativo. Pero consideremos este ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a ver uno en el libro que nos digan que es no conservativo y lo graficamos. Listo. Sí, creo que este no es conservativo. X a la 2 por y más x por y. Considera el siguiente campo. En y más x por y. ¿Listo? ¿Y por qué no es conservativo? Pues tratemos de buscar una función de dos variables que satisfaga esas dos condiciones. Es decir,
que su derivada parcial con respecto a x de esta parte y con respecto a y de esta parte. ¿Listo? Entonces, para que cuando la derive con respecto a x me dé x a la 2 por y, esa función potencial tendría que ser así. Tendría que tener el x a la 3 sobre 3 por y. ¿Listo? Y así me da esto, cuando lo derive con respecto a x. Más, para que me dé x por y, tendría que ser de la forma x por y a la 2 sobre 2. Y así cuando derive con respecto a y me da este factor. Pero en sí toda la función no cumple la condición, las condiciones que se piden. Por partes sí, pero toda junta no. ¿Por qué? Porque si derivo con respecto a y, en realidad me va a dar el x a la 3 sobre 3 más el x por y. ¿Sí? Entonces este término aquí queda estorbando. ¿Listo? Y si quito esto, pues no satisface la primera condición. ¿Sí? Más o menos ahí podemos ver la imposibilidad de encontrar una función potencial para ese campo. ¿Listo? Entonces seguramente es un campo desordenado. Sus flechas son caóticas. ¿Listo? Porque es que esa es la idea que está capturando ese concepto de conservativo. Grafiquemos este campo, a ver. ¿Sí? Entonces coloquemos aquí esa función, que es x a la 2 por y. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Quién no quiere? Quiere dejar de escribir. Oh, bueno, ya. Y aquí coloquemos x por y. Listo, y veamos qué roja es. Ah, pues es eso, ¿no? No sé si hay orden. Ahí pues parece que hay orden. Démosle la densidad de flechas. Disminuyamos n. Esto está muy lento. No sé si es mi computador o internet. Bueno, sí yo veo que son caóticas, ¿no? Miren acá cómo se entrecruzan. Unas para un lado, otras para otro. ¿Sí ven? Un comportamiento bastante extraño. Entonces, por eso es que este campo parece ser no conservativo. ¿Listo? Entonces, es un concepto interesante, ¿sí? Que captura esa idea, sí, como mágicamente. Bien. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo argumentar, ¿sí?, de manera definitiva que este campo en efecto no es conservativo? Porque como la definición dice, es conservativo si existe una función tal que su gradiente es el campo. Pues para yo decir que no es conservativo, tengo que decir que no existe esa función, ¿sí? Pero para yo probar que esa función no existe, pues tendría que considerar todas las infinidad de funciones de dos variables que hay y ver que ninguna satisface que su gradiente es igual al campo, ¿sí? Esa es la única forma de mostrarlo. Pero bueno, eso sería imposible porque ¿cómo yo voy a verificar que ninguna de las infinitas funciones no funciona? Tendría que tener un tiempo de vida infinito también para probar eso. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, el teorema de la acepción nos dice cuándo un campo es conservativo o no. Bien, ¿qué es el teorema 15.1? El teorema de la acepción. Aquí está la sección 15.1. ¿Sí? Entonces este teorema dice,
Si usted tiene un campo descrito de esta forma, un campo en el plano, donde estas funciones m y n son funciones continuas con derivadas parciales continuas, ¿sí? Bien comportadas, pues, en una región del plano. Entonces, decir que un campo es conservativo es equivalente a decir que estas derivadas parciales son iguales, ¿sí? Todo ese trabajo se reduce a calcular unas derivadas parciales y ver si son iguales o no. Bien, en síntesis, pues, escribamos aquí. Teorema 15.1. Listo. El teorema dice así: considere F igual a MI más NJ. Este campo en el plano. Entonces, él es conservativo. Vemos así. Veámoslo hasta ahí. Él es conservativo. Sí, solo sí. O sea, que es equivalente. Es un bicondicional aquí. Conservativo, sí, solo sí. La derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. Que m y n son funciones de dos variables. Entonces, si esta igualdad se verifica, el campo es conservativo. Si no, entonces no es conservativo y se acabó. Listo. Antes de dar una idea de la demostración de ese teorema, analicemos el caso anterior. Habíamos dicho que este campo aquí tiene un comportamiento extraño porque lo graficamos. Parece ser caótico. Sí, las flechas apuntan en una dirección y otra. Sin ningún orden, parece. Pero no podemos dejar de llevar por la gráfica. Analíticamente veamos si es conservativo o no. Listo. Entonces, en este caso, esta parte aquí viene siendo M. Esto aquí viene siendo N. Y noten ustedes que la derivada de N con respecto a X es Y. ¿Sí? Y que la derivada de M con respecto a Y es igual a X. Ah, no, perdón, esto aquí era un X a la 2, ¿cierto? Entonces es igual a 2XY. Y estas dos cosas son diferentes. Entonces, en virtud del teorema anterior, este campo aquí, F, no es conservativo. Es un criterio realmente sencillo y eficaz para decir cuando un campo es conservativo La o no. derivada de m respecto a y no quedaría x cuadrado. Más con respecto a Y. Ah, sí. Tiene razón. Entonces aquí sería X cuadrado. Muchas gracias. Sí, aquí es X a la 2 por Y, eso es M. El teorema dice que es con respecto a Y. Entonces, de nuevo, o sea, aquí se verifica que es la manera correcta. Son distintas las derivadas. Entonces no es conservativo. ¿Listo? No es conservativo. Bueno, ahora, este resultado tan misterioso, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se demuestra? Bueno, cuando uno tiene que hacer una demostración, tiene que recurrir a la lógica, ¿no? La lógica clásica, que viene por allá del filósofo Aristóteles, ¿no? Yo tengo un bicondicional. Tengo dos afirmaciones, P, sí, solo sí, Q. ¿Cierto? Donde P es la afirmación F es conservativo y Q es la afirmación de que las derivadas parciales son iguales. ¿Listo? Bueno. Entonces, si yo quiero probar ese resultado, tengo que hacerlo por etapas. Primero, supongo que la afirmación P es válida y que eso implica Q. ¿Sí? Y luego tengo que suponer que Q es válido y que eso implica P. Esta es la lógica con la que uno demuestra un teorema.
Por ejemplo, si pensamos en este caso, en esta dirección de la demostración, supongamos que el campo es conservativo, ¿sí? Esa es nuestra hipótesis. Y veamos que eso implica que esas derivadas parciales aquí de m y n son iguales, ¿sí? Vamos en esa dirección. Listo. Entonces, si yo supongo que el campo es conservativo, quiere decir, es mi hipótesis, ¿no? Pues quiere decir que existe una función f tal que el campo es igual al gradiente de f, ¿sí? Y recordemos que el gradiente de f es el vector cuya primera coordenada es la derivada parcial de f con respecto a x y la segunda la derivada parcial de f con respecto a y. Y tengo esa igualdad, lo que implica pues que implica eso que m, como el campo es mi nj, pues mire, todo esto lo estoy concluyendo de mi hipótesis. Implica eso que m es igual a la derivada parcial de f con respecto a x y n es la derivada parcial de f con respecto a y. Eso es cierto. A partir de esto, miren, yo puedo derivar aquí, a los dos lados, con respecto a y. ¿Sí? Y si derivo aquí con respecto a y, es lo mismo que colocar esta derivada mixta. Análogamente, si derivo aquí con respecto a x, tengo que hacerlo al otro lado también. Lo mismo que colocar esta derivada. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Que por hipótesis estas funciones son continuamente diferenciables. ¿Sí? M y n, esta es la hipótesis. Entonces, estas derivadas mixtas tienen que ser iguales. ¿Sí? Eso lo vimos en el corte anterior. No, el primer corte, no. Que las derivadas mixtas son iguales. Es decir, la derivada parcial de f con respecto a x y luego y es lo mismo que con respecto a y y luego a x. ¿Sí? Eso que implica que, por esa igualdad, implica que la derivada de m con respecto a y es igual a la de n con respecto a x. Y entonces demostré el teorema en el sentido P implica Q. ¿Sí? ¿Cómo termino de demostrar el teorema? Suponiendo que estas derivadas parciales son iguales y encontrando entonces una función potencial para el campo. A partir solamente de eso. ¿Listo? Entonces lo dejo como curiosidad si quieren revisarlo. El libro da unas ideas para poder hacer eso. Bien, el libro da ideas. ¿Listo? Pero entonces ya podemos disfrutar de este resultado. ¿Y cómo caracterizar campos que son conservativos o no? Podemos usarlo a nuestro gusto. F es conservativo. Y esto va a ser muy útil especialmente cuando estemos estudiando integrales de línea. ¿Listo? Porque resulta que si un campo es conservativo, la integral de línea solo depende del punto inicial y final. Aunque no he hablado que es una integral de línea, ¿no? Entonces ya, pues que podemos disfrutar de este resultado. ¿Listo? Entonces, ya podemos caracterizar los campos vectoriales y tenemos una intuición de qué quiere decir que sea conservativo en términos de su gráfico. Bueno, ¿qué más podemos decir de estos campos? Más. Bueno, como queda poquito tiempo, nosotros vamos a tener que hablar más adelante de las integrales de línea, ¿no? Entonces veamos de qué trata la integral de línea. Volvamos al ejemplo del río, ¿sí? El que atraviesa el río nadando. Entonces ya sabemos cómo definir un campo. ¿Sí? De hecho, ¿cómo defino un campo en forma de río?
las flechas sean todas así apuntando hacia el lado derecho. ¿Ustedes saben cómo hacerlo? Pensemos en eso. ¿Sí? ¿Cómo lo defino matemáticamente? Un campo así, todas las flechas apuntando hacia allá, hacia el lado derecho. Entonces tendría que ser así. Escojo un campo f de x, y. Pues depende, ¿no? Si yo quiero que las flechas tengan igual longitud, pues no puedo definirle coordenada x. ¿Sí? Y digamos que quiero que tengan longitud 1. Entonces 1j. A todos los vectores del plano le asocio ese vector. 0, 1. Eso me define la corriente de un río. ¿Sí? Grafiquémoslo acá en... ¿Dónde está? Cero. 1. Bueno, aquí está la corriente del río. Miren. Aunque la queremos hacer es hacia el lado derecho, ¿no? Entonces tengo que hacer más bien 1 aquí y 0 acá. Pues ahí vas hacia arriba. Se demora en cargar eso. Listo, ahí está la corriente del río, miren. Si yo quiero que a medida que esté más lejos del punto del origen, la flecha sea mayor, pues le coloco aquí, por ejemplo, X. Entonces, a medida que me alejo, las flechas se hacen grandes. No todas van a tener la misma longitud. ¿Sí ven? Por acá hay mayor corriente. Listo. Entonces uno puede definir la corriente de un río. Bien. Entonces, ¿qué fenómeno estábamos analizando hace un momento? Digamos que aquí en la mitad hay más fuerza en el río. Corriente es más fuerte ahí. Y es más suave. Entonces, ¿cómo es que surge ese concepto integral de línea así de manera natural? Que sea más pequeño el vector quiere decir que hay menos corriente en ese lado. Listo. Aquí tengo el borde del río y tenemos nuestro buen nadador. Y se sumerge aquí y sigue este camino. Digamos que aquí va casi paralelo y a medida que se acerca la mitad, como la corriente es más fuerte, lo arrastra más. Y aquí ya sale rápido. Lo arrastró muy rápido. Miren, esta zona lo arrastra mucho la corriente porque es más fuerte. Aquí ya sale rápido. Listo. Entonces el nadador en todo instante de tiempo está sometido a la fuerza de un vector de esos. ¿Sí? Entonces él describe una trayectoria C. Entonces yo tengo que calcular la fuerza por la distancia en cada instante de tiempo a través de esa curva. Es una integral de línea. ¿Listo? Si el campo es conservativo, la integral depende solamente